Ah, mira qué bien. Bueno, la doctora Nancy Álvarez, psicóloga, es profesora, terapeuta familiar, es productora y conductora de programas de televisión, de radio y es autora de libros. Es doctora en psicología con maestría y posgrados en terapia familiar, de pareja y sexual. Posee una maestría en programación neurolingüística y es hipnoterapeuta. Bienvenida, doctora, con el tema El miedo al cambio. Buenos días. Yo no sé, parece que lo que explotó no estaba cerca de donde yo me bañé. Porque dicen lo que me dijeron es que explotó una tubería grande por donde iba el agua. Vamos a ver si lo resolvemos. ¿Por qué escogí este tema? Realmente como psicólogo, yo no soy médico, es muy poco lo que puedo hablar de células madre, ¿verdad? Aunque he estudiado mucho, porque soy la vocera oficial de SORCEMA. Porque lo veo todos los días. Lo veo todos los días en los médicos, en los grandes políticos, la mayoría malísimos, como ustedes saben, que lo que ponen es traba y traba y traba y traba y no acaban de hacer las cosas como tienen que hacer. Tengo que felicitar a mis amigos de El Salvador, Rodrigo Simán y Guillermo Galván, que consiguieron ya que por lo menos las cosas allá estén organizadas desde el punto de vista legal. Eso no nos conviene a los que estamos aprendiendo sobre células madres, a los que estamos trabajando con las células madres. Y no nos conviene porque donde no hay reglas, y sobre todo los latinos que no las respetamos, pero si ni siquiera hay reglas, viene el caos. Y lo hemos vivido en diferentes países. Voy a poner como ejemplo, donde hay gente diciendo, bueno, voy a poner también Estados Unidos. Yo vi en un YouTube buscando otra cosa y veo un médico hablando en un programa de Univisión, Primer Impacto, que él hace células madre. Y digo, qué raro que yo ni he oído el nombre, porque no somos tantos. Y cuando entro a oír lo que él dijo, que sí, que él sacaba grasa y él le inyectaba, y eso era células madre. Un médico, o sea que ni siquiera sabía que las células de la grasa hay que activarlas porque están dormidas las células madre. Entonces, si usted oye eso, donde se supone que hay más reglas y más controles que en nuestros países, que en Estados Unidos, esto me preocupa mucho porque esto nos hace daño a todos. Nos hace daño porque la gente empieza a creerse todos esos disparates. Hay gente hasta en salones de belleza haciendo células madre y vendiéndole a la gente esa idea. Responsables los gobiernos que no acaban de poner esto donde debe estar, no hay legislación. Excepto El Salvador, no sé, ¿alguien más sabe dónde haya legislación sobre células madre? Nadie, ¿verdad? Y aquí hay gente diferente. España, en Argentina ya hay, qué maravilla. ¿Y en Brasil? En Brasil hay. Bueno, pero imagínense, entonces todos los otros países que quedan de ahí para adelante no tenemos legislación ninguna. Y cada vez que un ministro o alguien se interesa, viene el pleito que hay siempre entonces entre el colegio médico que no lo acepta, aquel que dice que no puede ser, aquello y lo otro. Pero ¿qué hay detrás de esta conducta que se repite una y otra vez? Y es lo que yo como psicóloga quisiera explicarle. Las cosas no cambian, nosotros cambiamos. O sea, las células madres están ahí, Papá Dios nos las regaló para que resolviéramos problemas con ellas y están precisamente en lo que nadie quiere, grasa en grandes cantidades. Porque nadie es suficientemente flaco ni suficientemente rico en esta época, que hay una obsesión con estar delgado. Entonces nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y por más que mucha gente es testaruda y no quieren ni siquiera que le hablen de ese tema, y dicen médicos
y dicen a rajatabla que eso no funciona, que eso es un disparate, que eso todavía no hay estudio, que nadie está haciendo nada, toda esa perorata que uno oye de funcionarios, médicos, funcionarios del gobierno. Yo he tenido 2 o 3 altercados públicamente con el ministro de Salud, de antes que ya lo sacaron, que era un poco pensante, que sacaron. La que nombraron ahora, la conozco, es una persona muy seria, ojalá que ella nos ayude un poco en esto. Y altercado con el de Conarios, que es aquí quien rige todo lo ético y demás. O sea, altercados serios, donde ellos hablan y yo le contesto, y ellos hablan y yo le contesto, porque están hablando de cosas que no saben, pero tampoco lo aprenden, ni van a un lugar donde vamos a discutir esto. Explíqueme por qué usted dice que se puede, ¿verdad? Ni siquiera hay el término medio que hay en Estados Unidos, gracias a Obama, que fue quien pudo permitir que por lo menos embriones y demás se hagan en las universidades los estudios, pero nadie se mete, si usted es un médico y tiene su licencia y todas sus cosas en orden, con que usted haga células madre. Es sencillo, tiene que ser en el mismo día, del mismo cuerpo, para ponerla en el mismo cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque como yo le dije al último estúpido que decía que estaba hablando de embriones, que se quedó como 7, 8, 20 años para atrás, yo le dije, ¿quién me va a decir a mí que yo no puedo coger una parte de mi cuerpo y ponérmela donde me dé la gana? O sea, si yo quiero coger mis células madre e inyectármela, ¿quién me lo puede prohibir? Es mi propio cuerpo, son mis propias células y lo venimos haciendo. Aquí hay muchos cirujanos plásticos. ¿Cuántos años tienen ustedes inyectando grasa? Es como que yo me llevo un pedazo de esta piel y me prohíban que yo coja piel de aquí y me la ponga ahí. O sea, es totalmente ilógico. Igual que el trasplante de cabello también debería estar prohibido. Que yo coja cabello mío de aquí y me lo ponga aquí. Entonces, pero ellos no entienden nada de esto. Y yo, como psicóloga, creo que lo que hay es una realidad, un terror al cambio, pero es una paradoja. Porque si hay algo que siempre pasa, es el cambio. Todos vivimos cambiando, el mundo vive cambiando. La célula que ustedes tienen no era la que tenían hace un tiempito para atrás. El pelo se le cae y le sale otra cosa nueva. La vida es cambio. Y algo más serio, la gente que no cambia está mal de la azotea. O sea, una cosa que te dice, si tú tienes un poco de estabilidad emocional, es tu apertura al cambio. La gente que se niega a lo nuevo, que no lo escucha, está mal de la azotea, para no decir loco, ¿verdad? Entonces, tristemente estamos rodeados de muchos locos y tenemos que bregar con ellos. Hay más locos en el mundo afuera que los que están dentro de los manicomios. ¿Por qué hay tanto miedo a cambiar? Porque cambiar es algo muy difícil y la gente tiene terror a enfrentar los cambios. Analizándolo yo fríamente, pensando, ¿por qué? Señores, porque todo cambio es un duelo, es una pérdida. Yo no dejo de pensar en mis amigos de Venezuela, y tenemos aquí a Rubén Hernández, uno de los grandes venezolanos que tanto ha ayudado a Venezuela, que tienen a una edad quizás de más de 50 años, que decirle adiós a sus vidas y comenzar de nuevo en otro sitio. Eso es una tragedia, eso es un cambio, un duelo, una pérdida. ¿Por qué nos da tanto miedo el cambio? Porque quizás también nos remonta a cuando estábamos muy tranquilitos en el útero de mamá, ¿verdad? Calientico, ahí no llegaban cheques sin fondo, ahí no estaba el IRS detrás de tus impuestos, ahí no había políticos sin vergüenza y ladrones, la mayoría, tristemente. O sea, ahí no pasaba nada. Tú estabas tranquilito ahí, flotando, calientito. Y de un momento a otro, tú tienes que empezar a respirar, que salir por una vagina estrecha, empujando lo que Otto Rahn llamó
el trauma del nacimiento, que es traumático. Y desde ahí nos viene ese miedo a cambiar y a separarnos, porque un cambio también es usted poder decir, bueno, lo que yo he estado haciendo hasta ahora, medicina tradicional, es esto, esto y esto, pues ahora tengo que hacer todo lo contrario. Entonces usted se siente que está en una zona de confort y por eso se aferra a seguir haciendo lo que está haciendo. Yo aprendí mucho de mi psicoanalista. Yo tuve 4 años en diván, por eso estoy menos loca de lo que debería estar. Y sigo yendo a terapia. Y yo me acuerdo que él siempre me decía, no creas en nada, pero tienes que creer en todo. O sea, usted me viene a mí diciendo que usted vio al diablo allá afuera y que tenía 5 cachos, que qué sé yo, y yo lo escucho. Yo lo escucho, tengo que escucharlo. ¿Por qué me voy a negar a escucharlo? Ahora, yo le puedo decir si usted está loco, psicótico, o si de verdad es posible que el diablo esté afuera, ¿verdad? Ahora, lo pésimo es no escuchar. Y de entrada decir, este hombre está loco, póngale ahí un antipsicótico, él dice que vio al diablo. Entonces, tenemos que estar abiertos a todo. Yo oigo a todo el mundo. Ahora, yo tomo mi decisión después. ¿Para dónde voy? Porque el que se cierra al cambio y a las cosas nuevas está muerto, aunque esté aquí en la tierra caminando. Porque lo único real es que va a cambiar. Todo va a cambiar todos los días. Es como gente que me dicen que ellos no van a bregar con computadoras, que no, que yo también para eso. Digo, pero mi amor, el que no puede manejar una computadora es peor que un analfabeto en esta época. Es como no saber leer. Entonces yo sí me fajo con mi computadora y paso trabajo, pero tengo que mantenerme cambiando. Lo paradójico es que el cambio, como dije, es la constante. Todo cambia. Y es una parte importantísima de los seres humanos. Porque si no cambiamos, no crecemos. Y si no crecemos, no somos mejores seres humanos, ni podemos dar mejor servicio a la gente que nos rodea. Yo voy más lejos. Usted como terapeuta llega hasta donde usted ha llegado para poder ayudar a un paciente. Entonces, si usted quiere ser un buen terapeuta, en el caso de los psicólogos, usted tiene que mantenerse cambiando, cuestionándose y resolviendo los problemas que todos tenemos. Hay que olvidarse de esa idea de que los médicos, los doctores, los psiquiatras y los terapeutas somos como una especie de Dios, que estamos allá arriba y los tontos que van a vernos están allá abajo. Eso está pasado de moda de tiempo. O sea, lo que se usa ahora es que nosotros usemos los problemas que tenemos y se los contemos a la gente, para que nos vean como seres humanos iguales a ellos. Y por tanto, para eso, de nuevo, hay que cambiar. Voy más lejos. Sus hijos llegan hasta donde usted llegó. Si usted quiere que sus hijos sean mejor que usted tiene que cambiar. Tiene que cambiar, tiene que crecer, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si eso es en el aspecto psicológico, imagínense en la medicina, que todos los días lo que se escribe ya está viejo, porque hay 60 investigaciones nuevas. Nuestras células se renuevan constantemente y peor aún, quien se resiste a cambiar se queda estancado. Y no solo se queda estancado, no avanza en medio de una realidad aplastante, y es que todo cambia. Detrás de ese miedo existen muchas ideas y muchas creencias, y como ustedes, emociones y demás, como ustedes bien saben, una de las cosas más difíciles de cambiar en el mundo son las creencias. Y son las cosas que nosotros por muchos años hemos practicado. En los años 90, que yo me fui a Miami para que mi hija aprendiera inglés, y lo aprendió porque la metí en un colegio que nada más hablaba en inglés, porque en Miami todo el mundo lo que habla es español. Pero ella aprendió inglés, que era mi meta. La cuestión es que recuerdo que en esos años yo trabajaba como instructor training en SIDA. Y una de las cosas de Estados Unidos es que tú nomás sabes de algo, porque te enfocan en una sola cosa. Si tú vas a trabajar en SIDA, todo lo que te hagan es SIDA. Tú no lees otra cosa porque te dan tiempo. Y en uno de los talleres más importantes que yo tomé, era sobre cómo cambiar la conducta para el uso del condón.
Pues si ustedes no lo saben, los primeros que no usan condones son los sexólogos. Y son los que viven hablando de que hay que usar condón, ¿verdad? En una situación que en esa época era de vida o muerte, porque no había nada para que un paciente se mantuviera vivo. Todos terminaban con SIDA y se morían. Había que cambiar la conducta. Después de 5 días de discusiones, de leer, de hablar, de oír a lo duro en eso, llegamos a la conclusión de que era imposible, casi siempre, cambiar la conducta de un adulto desde el punto de vista sexual. Y que si queremos cambios, tenemos que ir a los niños a educarlos desde el principio en una sexualidad sana. Imagínese usted, si ni siquiera ante algo que daba tanto terror en esa época como el SIDA, la gente no cambiaba su conducta. ¿Qué será en esta situación? Entonces, hay miedo a manejar situaciones nuevas. Todo nos da miedo, aunque sean buenas, y nos causa ansiedad. Si a uno de ustedes ahora le dicen que se ganaron la lotería y que se ganaron 25 millones de dólares o de euros, que valen más, usted le va a dar ansiedad. Y es un cambio bueno, pero es un cambio. Y todo cambio produce miedo y ansiedad, aunque sea bueno. Digan si no cuando se van a casar, que todavía por la mañana dicen me caso, Dios mío, lo hago. ¿Por qué? Porque es un cambio. Miedo a pérdidas físicas y emocionales, porque todo cambio implica que usted va a perder algo para ganar algo, pero va a perder algo. Duda ante esas nuevas creencias, y eso sí lo vemos. Una duda y entonces sin saber de eso, un ataque. Yo me acuerdo de una persona mayor, muy amiga mía, que fue a Miami y que quería hacerse las rodillas con Álvaro y no ponerse la prótesis. Entonces el hijo, el médico, llama a Álvaro, llamamos a la señora. Oh, pero Álvaro lo llamó para atrás un médico de la señora, familia de la señora, y lo retó que si usted le pone células madre, yo lo voy a demandar. Dice, pocas veces, Álvaro es tranquilo, no es como yo. Pocas veces yo he visto al doctor Cupin decirle tanta cosa en tan poco tiempo a un tipo. Le dijo, demándeme, atrevido. Si ella me firma que ella se quiere poner células madre, ¿quién es usted para decirme que no se la voy a poner? Ella es una persona, está clara, no es una vieja loca que anda por ahí, y ella tiene derecho. Si ella me firma, yo se la hago. Y usted, demándeme, si usted quiere. A ese nivel, o sea, llamar a un médico, amenazarlo, o sea, es como un terror ante el diablo que viene por ahí. Terror a equivocarnos, terror a ser criticados, terror a perder el control. Eso no nos deja cambiar. La gente le tiene terror a lo que la gente piense de él y a que lo critiquen. Bueno, bienvenido al club. Yo eso lo perdí hace muchos años, porque como me están criticando desde los 15, entonces ya yo me acostumbré. Siempre cuento lo que le pasó a mi hermana Jocelyn, que era en esa época, manejaba la cuenta de cuando servían los teléfonos aquí con Deter, que claro nos tiene harto. No sé quién dejó entrar a Slim aquí, yo quisiera matarlo. Porque los teléfonos no sirven, el internet no sirve, lo hemos vivido. Cuando nosotros teníamos uno de los mejores servicios del mundo del teléfono. Había una reunión y me estaban proponiendo a mí para dar una charla. O sea, estaban buscando quién iba a dar una charla. Y alguien me propuso a mí. Bueno, no sabían que yo era mi hermana. Y empieza gente a hablar bien de mí, gente a hablar mal de mí, y ella empieza a subirse, ¿verdad? Y entonces uno le dice, yo a ella no la conozco bien, pero ella es divorciada, entonces yo no sé cómo una divorciada va a hablar de pareja. Entonces quizás puede hablar más de pareja, porque un divorcio te hace replantearte todo lo que hiciste mal, en que fallaste, es una crisis. Jocelyn no pudo más y me dijo, pues mira, yo sí la conozco porque ella es mi hermana. Ahí se acabó la reunión, ya ustedes saben. Todos los que estaban chismeando se quedaron callados, se frisaron. Y cuando ella me lo cuenta muy incómoda, digo, ay, mi hija,
Ya yo estoy cansada que me digan que si yo soy lesbiana, que si soy malcriada, que si soy el lengüezado. O sea, ese miedo a que no te critiquen cuesta. La mayoría de la gente vive muy pendiente a lo que van a decir de él. Y una de las cosas que nos hace tener miedo al cambio es al perder el control, que nos critiquen y demás. ¿Qué nos impide cambiar? Tristemente, una autoestima baja. La gente que no se quiere, la gente que no tiene un ser sólido, sino un pseudo ser, vive pendiente de los demás. Que los demás me quieran, que los demás me acepten. Perdonando la palabra, a mí me da, miren, yo mando para el carajo lo que piensen de mí. A mí que me importa. O sea, cuando usted tiene sus cosas claras y sabe para dónde va y lo meditó, a usted no le importa lo que la gente piense de usted. Pero cuando hay una autoestima baja, vivimos muy pendientes de lo que la gente va a pensar de mí. Creencia también de que la gente que cambia es inestable. La gente que dice me equivoqué, la gente que dice voy a cambiar, ahora voy a hacer esto porque estaba equivocado, o esto es mejor que lo que yo hacía. La medicina tradicional, como dice Álvaro, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, ayuda muy poco. Y a veces para ayudar, te baja la presión, pero te embroma el hígado, te embroma aquello. Aquella pastilla te hace eso, pero te desguiñanga otra cosa. Desguiñanga es que te lo daña, ¿verdad? Otra cosa. Yo lo viví con las pastillas para la tiroides. Yo soy hipotiroidica desde que me acuerdo, pero como a los 18 fue que empecé a beber pastillas para la tiroides. Y yo de que tenía la tiroides controlada y vivía gorda, con frío, las uñas se me partían, o sea, todos los síntomas de un hipotiroide. Pero me decían que no, que me estaban dando la pastilla adecuada. Hasta que gracias a Dios descubrí las hormonas bioidénticas. Pero eso es otra guerra. Eso es otra guerra. Yo en Cleveland no le di 2 pecosones a una doctora porque me llevan presa. En Estados Unidos usted no puede dar 2 pecosones así fácil. Porque ella me quería obligar a que mi hija bebiera la porquería de la pastilla que te da. Y desde que yo estoy bebiendo mi pastilla bioidéntica, yo como más que nunca. Cuando me da la gana me pongo a dieta y rebajo. Ya no tengo ese frío, ya no tengo, el pelo no se me está cayendo. Entonces, a mí qué me importa lo que diga la doctora de Cleveland, eso es problema de ella. A mí me importa que mi cuerpo está funcionando mejor. Entonces, la mayoría de la gente no hace eso, la mayoría de la gente no tiene ese coraje de decir y de retar lo nuevo. Jesucristo dijeron que estaba loco. Todo el que ha querido hacer algo nuevo le dicen que está loco. O sea que prepárense, que van a empezar a decirle que ustedes están locos. Pero los locos son ellos. Entonces, autoestima baja, creencia de que cambiar es ser inestable. Cambiar es ser inteligente y tener madurez emocional. Y estar claro de que eso es lo que yo tengo que hacer. Además está asociado con crisis, pero no saben que crisis se escribe igual que oportunidad en chino. Todos vivimos teniendo crisis y eso es sano si aprendemos de ella. La única manera de crecer es tener crisis. En fin, todo esto causa ansiedad e inseguridad y todo esto provoca lo que estamos viendo que está pasando con las células madre, terror al cambio. Pero si deseamos cambiar, y uno de los clásicos del cambio, que es cómo se produce, es Waslavi, y es un libro que escribió que se llama así mismo, Cambio. Es del 85, pero es un clásico. ¿Cómo te hablar de, qué le digo? Cualquier libro que sea un clásico, en literatura, en lo que sea, bueno, de 100 años de soledad. Hablar de 100 años de soledad, eso es un clásico. Primero, ellos dicen que si usted quiere cambiar algo, primero tiene que tener una clara definición del problema en términos concretos. Yo quiero cambiar esto, lo quiero cambiar por esto, y estoy claro de por qué lo voy a cambiar. Una investigación de las soluciones que hasta ahora usted ha intentado. Yo intenté controlar mi tiroides con la medicina tradicional por más de 30 años.
Y no permito, como le dije a la endocrinóloga de Cleveland, que me dijo, si su hija no bebe Levotrol, yo no la voy a ver. Digo yo, no, que la que no va a permitir que usted vea a mi hija más, porque usted es una estúpida, soy yo. Y cogí la receta que acababa de dar, se la rompí y se la puse en su cosa. Y usted no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer por mi hija, porque yo lo viví 40 años. ¿Usted es hipotiroídica? No, digo yo, pues cállese y póngase a estudiar. Averigüe lo que son las hormonas bioidénticas. Y digo, usted estará en Cleveland, y yo sé que Cleveland es Cleveland. Usted es una maldita loca. Y cogí mi cartera y me llevé a mi muchacha. Como quiera me pasaron como $3,000, además de tener seguro. Entonces, una clara definición del cambio concreto que usted quiere realizar. Ustedes tienen que estar claros que están entrando en algo nuevo y que va a haber oposición y que va a haber gente que le va a decir usted está loco y que eso no es así y pero recuerden, a la larga nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones, no porque las otras gente digan, y claro, mantenerse estudiando y buscando, porque esto es un campo nuevo. Una formulación y una puesta en marcha de un plan para producir dicho cambio. Si usted toda la vida ha hecho medicina tradicional, no puede pretender de un día a otro que yo solamente voy a hacer células madre. Pero sí puede poco a poco ir haciendo los cambios que necesita. Y lo digo yo, que vivo viendo las cosas maravillosas que pasan. Empezando por mí, yo jamás podía ponerme taco. Cuando yo estoy grabando en televisión, estaba, gracias a Dios, había una gente con una sandalia al lado esperándome. Porque si yo llegaba al camerino con los mismos tacos porque estaba grabando, el próximo show lo tenía que hacer en chancleta. Y me veía horroroso una enana en chancleta. Ya usted sabe, yo que mido 5'1", porque no podía tener tacos para llegar caminando al camerino puesto, además de los 45 minutos que lo había tenido. Por 30 años me harté de fisioterapia, me harté de que me pusieran la cosa esa que ponen, que lo que hace poner uno gordísimo, cortisona. Me harté de todo eso, nadie me solucionó el problema. Una inyección de células madre me la solucionó. Yo ando con taco así, bailo hasta las 3 de la mañana y jamás me ha dolido esa rodilla. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que yo no me voy a poner célula madre? Miren, si la prohíben, la compro en el mercado negro y me la pongo. Entonces, hay una serie de fases en el cambio según estos autores. Hay una precontemplación. Mucha gente quizás vino aquí hoy a ver qué dijo Cotaro, a ver qué dijo Correa, qué dijo el doctor Encupi, qué dijo Jerry, qué dijo todo lo que van a pasar por aquí, que por cierto son gente muy buena y que saben lo que están haciendo. Entonces, ustedes quizás están en esa etapa, precontemplación, déjame ver qué pasa. Después pasan a contemplar bien, quizás ya se atreven a empezar a ver cómo se hace. Después viene la preparación, que es lo que muchos quizás ya están haciendo, aprendiendo y preparándose. Y después viene la acción, aquí hay muchos también que ya están usando las células madre. Y el mantenimiento, mantenerse haciendo eso. Pero el lugar más común para atascarse cuando usted quiere hacer un cambio es la ambivalencia. Y hay mucha gente que se pasa, lo hago o no lo hago, funciona o no funciona, lo que dijo este hombre era verdad o era mentira. Y esa ambivalencia hay gente que se pasa la vida entera en una ambivalencia. No solamente en algo de su profesión, hasta de la vida. Hay gente que se queda casado 40 años, con un maldito que ni lo quiere, ni le interesa, el sexo es un desastre, pero no se divorcia. Por los hijos, por el dinero, por aquello. Para divorciarse hay que tenerlos bien puestos, los ovarios y los otros. Porque es un cambio, es una crisis. Y la gente le tiene miedo al cambio. Pero como bien decía uno de mis profesores, hay gente que se pasa la vida entera sufriendo por no sufrir mucho un tiempo. Entonces, por miedo a ese cambio, se quedan ahí y casi todos duermen con el enemigo, ¿verdad? Y están emocionalmente más lejos
Es más, como si él estuviera en China y nosotros aquí. Y quizás alguien que está en China está más cerca de usted. Porque distancia física no es lo mismo que distancia emocional. Emocionalmente podemos estar muy cerca de alguien que está muy lejos. Pero yo al menos lo viví antes de divorciarme. Yo me acostaba toda la noche en la cama con él, pero él estaba en China y yo en Santo Domingo. O sea que, ahí había que divorciarse. Entonces hay cambios que hay que hacer. Pero mucha gente se mantiene en ambivalencia y no resuelve. Otra situación es la revolución de las células madre. Esto nos permite comprender, aunque no justificar, por qué hay muchos médicos, mucha gente, muchos gobiernos, muchos locos viejos por ahí hablando y haciendo reuniones y gastando dinero para discutir cosas de las que no saben y no llegar a ninguna conclusión, ¿verdad? Y la gente muriéndose y no resuelven, ¿verdad? Porque tienen miedo al uso de las células madre. Es realmente una revolución y toda revolución despierta críticas, inseguridad, agresividad, porque cuando usted no entiende algo y le da miedo, usted se torna agresivo, usted empieza a atacar, ¿verdad? Que aterran a la gente que no acepta cambio, porque lo sacan de su zona confortable. Todo cambio te saca de tu zona confortable, pues tienes que fajarte con algo nuevo. Es más fácil quedarte haciendo lo mismo que te enseñaron hace 20 años a hacer, que aunque no funcione, tú crees que funciona y te quedas bien. Como se queda mucha gente y no se divorcia, no cambia de pareja, no cambia de ciudad, no nada, porque ahí está confortable. Esto es la medicina del futuro. Y eso lo saben ustedes que están aquí, por lo menos si no lo saben, están tratando de averiguar si es así. Porque la célula madre, como hemos visto, soluciona problemas o mejora la situación de situaciones enfermedades que la medicina ya no puede hacer nada o no ha hecho nada. Con mis rodillas no habían hecho nada. Darme muchos punchazos, ponerme a hacer muchas cosas, yo tenía 30 años en eso y pobre de mí, que yo me moviera o me pusiera un taco mucho rato, ahí iba yo, con un dolor acostado. Yo lo viví 30 años, la tiroides también. Para mí debe botar toda esa porquería de medicina que dan para la tiroides. Eso no sirve. Porque yo lo viví 30 años. Entonces lo puede decir quien lo diga, yo lo viví. Y lo que yo vivo es lo que yo creo, porque mi vida es mía, no es de más nadie. Nadie se va a morir por mí, como dice mi marido. Por tanto, yo tengo que vivir según lo que yo piense. Entonces, hay una serie de enfermedades críticas que lo que hace la medicina tradicional es ponerle paño tibio, ¿verdad? Ahí está el Alzheimer, Parkinson, el bendito cáncer, para no decirle maldito, donde el tratamiento es terrible, ¿verdad? Como bien decía, es matándote, porque el cuerpo de batalla es tu cuerpo donde está la batalla a la larga. Y otro como trasplante de órganos, que esa gente se pasa la vida, que si lo rechazan, que si no lo rechazan, que poniéndose cosas, sufriendo. Diabetes, presión alta, cáncer, autismo, HIV, infarto y disfunción eréctil, de lo que ustedes van a conocer mucho, que es lo que viene próximamente con el doctor Scupin y con Rubén. La medicina del futuro, porque existen intereses muy poderosos en que esta medicina del futuro no llegue. Señores, yo no me sé bien los millones, pero ya se sabe que hay una serie de cosas como las hormonas químicas que dan cáncer, que dan trombosis, que provocan daños serios, pero las siguen usando. Las siguen usando y se sabe que matan. ¿Por qué las siguen usando? ¿Cuántos billones se dejan de ganar las farmacéuticas si eso no se hace? Y esto lo digo yo porque ustedes ninguno lo van a decir, son médicos. Pero es un negocio. La salud tristemente se ha convertido en un negocio. Y cuando hay billones de dólares envueltos, es muy difícil hacer los cambios. No en nuestros países, que casi siempre los gobiernos son corruptos y es más fácil el dinero. Aún en Estados Unidos ahí están los famosos lobistas, que lo que hacen es eso,
y viendo cómo cambia la situación para ellos. El mismo asunto del Alzheimer, ya se sabe por qué hay una pandemia de Alzheimer. ¿Por qué? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué antes era algo que se veía un caso y ahora son millones y millones y cada día más y subiendo? Nadie se ha preguntado por qué la FDA ha puesto en letra chiquitita, estoy hablando de la FDA de Estados Unidos, ¿verdad? Que se supone que son más serios que nosotros, aunque yo creo que son peores, pero lo hacen más legal. En letra chiquitica ponen, ¿verdad? Esta medicina, la que ven ustedes, yo si no me la veo, ahora mismo me la mandaron y hice así, y rompí la porquería de la receta. Esa medicinita que le dan de que para bajarle el colesterol. Entonces ellos dicen, esto puede producir, y ustedes léanlo, lo que dice que puede producir es todos los síntomas de Alzheimer, pero no ponen la palabra, porque son billones de dólares que se venden en la famosa medicinita, que además embroma el hígado y qué sé yo cuántas cosas más. Entonces las farmacéuticas obtienen mucho dinero vendiendo medicamentos y aquí todavía no han descubierto cómo van a ganar dinero, porque esto es algo natural que está en tu cuerpo y eso no han hecho la guerra fuerte. Pero hay que ver cómo se negocia con ella, porque imagínense. La medicina, quizás pueden hacer péptidos o algo, no sé, vamos a inventar cómo la traemos para acá, porque con esos monstruos no se puede, es de Vigoriano. La medicina del futuro, problemas serios como prótesis de rodilla, que yo tengo varias gente que se la han hecho, $250,000 una prótesis en Estados Unidos. Y entonces están peor porque están peor y perdieron la oportunidad, igual que lo que se pone en la bombita, ya no se le puede hacer células madre. Y el que se pone una prótesis de rodilla, se lo llevó el diablo porque ya no hay nada que hacer si le quedó mal. Pero se sigue haciendo, ¿verdad? Yo tengo a una amiga que le dijeron en Nueva York, en el mejor hospital que tiene que ver con eso, que había que cambiarle las dos rodillas y ella dijo no. Yo me voy a poner célula madre, ella está bailando y con taco. Se economizó $250,000 por cada rodilla. Y la posibilidad, como una amiga que tengo, que se la pusieron y ella está frita, no puede subir escalera, tiene problemas. Tenemos el autismo, la pandemia del Alzheimer, Parkinson, y por lo general, casi ningún tipo de las cosas que nos hacen en la medicina tradicional son tan sencillas como que usted llega, como llegué yo, cuando no sabía mucho de esto. Pero por lo poco que averigüé dije voy para allá, porque yo sí no le tengo miedo al cambio. Fui y me puse mi asuntico ahí en la rodilla. Yo me fui caminando. Mi cuarto está en un segundo piso. Yo subí mi escalera. El doctor Escupín me dijo que gracias a eso lo conocí, eso fue lo mejor del asunto. El doctor Escupín me dijo, no puedes, en los primeros días date tranquila porque tienes un líquido adentro, en una cosa que se jala. Y usted lo que siente es como una presión. Yo no sentí dolor. La presioncita esa. Yo tuve dique en descanso, pero yo bajaba cada rato y me subía. Y a los 3 días yo andaba haciendo lo que yo quería. Él mismo se hace la lipo, se pone célula madre y se va para los hospitales a trabajar hasta las 12 de la noche. Entonces es algo ambulatorio, casi siempre es una anestesia local. Y usted se va para su casa y sigue trabajando. Cámbiese una rodilla para que usted vea todo lo que va a pasar antes de hacer eso. Por lo general, se regresa casi el mismo día, como dije, con muy poco tiempo de descanso y casi sin ningún dolor, más que nada presión, sobre todo cuando es rodilla. Se le devuelve, sí, ya estamos acabando, se le devuelve la esperanza y una forma digna de vivir a gente que sufre. Nunca me voy a olvidar una amiga que quiso que Álvaro le pusiera células madre a su mamá con Alzheimer. Y cuando le preguntamos, ¿cómo tú ves a tu mamá? Dice, no, es que ella ya me saluda, me conoce, habla. Antes de eso ella era un pedazo de carne. Y eso no es digno. O sea, que usted viva, que no conoce a nadie,
que es un pedazo de carne ahí sentado, ¿verdad? Vale la pena tratar de que las personas y los trabajadores de la salud entiendan y cambien. Y como dice el famoso Dalai Lama, compasión es el deseo de ver a otros libres de sufrimiento. Y yo creo que todo el que trabaja en salud, yo en salud sexual, salud familiar, psicológica, y ustedes en la salud más física, lo que perseguimos en el fondo es eso, dejar a nosotros por lo menos un poco libres de tanto sufrimiento. Yo creo que con el futuro, en el futuro cercano, cada vez vamos a poder sanar, no mejorar con células madre. Pero creo que es un compromiso de todo el que ama y su pasión es ayudar a los demás, esa es la mía, y que los demás crezcan y que tengan una mejor vida. Debe intentar este camino. No le tengan miedo a nada. Llamen al diablo y véanlo llegar y fájense con él, porque nosotros somos muchos los que queremos. No podemos dejarnos guiar por los que tienen miedo al cambio, tienen autoestima baja y tienen terror a su confort o a perder sus millones a costa de nosotros. Muchas gracias.